Buenas tardes, soy el doctor Aldair Alberto Hernández Hernández y como parte de la asignatura de inocuidad alimentaria les voy a presentar los peligros químicos, físicos y microbiológicos. Antes de continuar, pues vamos a recordar un poco sobre la pirámide de la seguridad alimentaria. Lo que se busca en este proceso de inocuidad alimentaria es alcanzar el nivel más alto. Para ello necesitamos implementar unas buenas bases. En este caso vamos a tener las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de higiene y buenas prácticas de manufactura. Esa siempre va a ser la base de nuestro sistema en la pirámide de la seguridad alimentaria. Una vez que se establezcan estos protocolos, estos lineamientos de manera correcta, podemos proceder a la elaboración de procedimientos operacionales estándar de saneamiento, posteriormente al HACCP y la cúspide, que es el ISO 22000, que es una certificación. En el caso del HACCP, nosotros tenemos que establecer los peligros que pueden afectar a nuestro alimento y comprometer la inocuidad alimentaria. De hecho, HACCP significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Para ello, pues tenemos que definir qué es un peligro. Un peligro es cualquier agente que tiene el potencial de causar una enfermedad a la salud humana o causar pues alguna lesión. Cuando un agente peligroso entra en contacto con un alimento, eso provoca una contaminación. Todos estos peligros pueden afectar negativamente a los alimentos que consumimos. Estos pueden causar tanto enfermedades, lesiones y reacciones alérgicas. Dentro de los peligros, en la inocuidad alimentaria vamos a tener tres tipos. El primero es de tipo biológico, el segundo es de tipo químico y el tercero es de tipo físico. Vamos a ver en qué consisten este tipo de peligros y por qué son importantes mencionarlos o considerarlos dentro del plan HACCP. Empezamos con los peligros físicos. Los peligros físicos generalmente resultan de la contaminación accidental o de las malas prácticas de manipulación de los alimentos. Estos materiales no son tóxicos, pero están asociados con condiciones antihigiénicas de producción, procesamiento, manipulación, almacenamiento y distribución. Básicamente son materiales extraños, ajenos, que podemos encontrar dentro del proceso operativo. Y algunos ejemplos de materiales extraños que se pueden encontrar son insectos, cabello, fragmentos de metal, piezas de plástico, astillas de madera, vidrio. Podemos encontrar también otros materiales, los cuales vamos a ver a continuación. Los materiales extraños, por lo general, pues pueden considerarse peligrosos debido a su dureza, nitidez, tamaño o forma. Dependiendo de estos factores, pueden causar laceraciones, perforaciones y heridas o incluso pueden convertirse hasta en un peligro de asfixia. Y dentro de los materiales extraños vamos a tener materiales naturales y no naturales. Los materiales naturales se consideran no evitables porque forman parte de la misma naturaleza del alimento. Por ejemplo, tenemos el caso de las pepitas, tallos y huesos de fruta. Este tipo de material extraño va a estar presente cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de cosecha. Si nosotros cosechamos granos, cosechamos frutas, es muy probable que encontremos algunas cáscaras, algunos tallos, algunas ramitas, algunas hojas. En el caso de las frutas, pues pueden tener huesos y esos materiales extraños son no evitables, ya que forman parte de la naturaleza del alimento. Lo mismo ocurre con los huesos en pescados y carnes. Aquí también estos huesos pueden representar un peligro físico y están presentes en la misma naturaleza de ese alimento. Algunas partes de insectos, algunos se encuentran naturalmente en los hongos, en los cereales, podemos tener algunos insectos presentes, por lo que es algo que pues difícilmente podemos evitar. En el caso de las papas, las zanahorias y los champiñones, podemos tener tierra. Recordemos que estos alimentos se cosechan del suelo, son raíces que hay que sacar y es muy común
que la papa pues venga con tierra, con material extraño, con algunas piedras, debido a que pues se saca del suelo. Y finalmente las cáscaras de nueces. Muchas veces compramos nueces a granel, a pesar de que vengan descascarilladas, puede haber que en nuestro paquete encontremos algunos restos de cáscaras. Lo mismo ocurre con el huevo el líquido, ese tipo de alimento también puede contener algunas cáscaras. Hay también materiales extraños que no son naturales. Estos pueden ser evitados, como son el caso de piedras, en el caso de cereales, se puede hacer una separación, una limpieza. En el caso de algunas frutas, de algunas frutas y hortalizas, pues también podemos encontrar este tipo de material extraño. Este lo podemos limpiar, lo podemos evitar. Otro ejemplo es el cabello humano, uñas, curitas. Esto también se puede evitar. Tenemos que tener unas buenas prácticas de higiene, unas buenas prácticas de manufactura, recordarle al personal que tiene que usar su cofia, que tiene que usar guantes, que si se corta, pues sí puede utilizar su curita, pero es ideal que tenga sus guantes de látex. En el caso de las señoritas, de las chicas, pues hay que evitar que pues tengan sus uñas postizas, que tengan sus pestañas postizas, inclusive el exceso de maquillaje, ya que eso puede provocar que el alimento, pues bueno, que el material extraño, pues caiga a los alimentos. Otro tipo de contaminante o material extraño no natural es el pelo de animal. Nosotros debemos de tener un buen control de plagas, ya que podemos tener ratas, podemos tener algunas aves y esos animales pues sueltan pelo, sueltan bueno, parte de su pelaje que puede estar presente en nuestro producto terminado. Otro tipo de material extraño es el plástico, el vidrio, cerámica, metal, madera, textiles, pintura seca y joyería. A veces, cuando nosotros estamos supervisando la planta, pues pueden caer pues las tapas de plástico de nuestros lapiceros, puede caer alguna goma, puede caer una puntilla del mismo lápiz con el que estamos escribiendo las notas, un trapo, por ejemplo, puede haber también guantes de látex. Hay muchas ocasiones en que el empleado pues no se siente cómodo trabajando con guantes y se los quita durante un momento. Y como la ropa en la industria alimentaria no suele tener bolsas, pues se puede caer a nuestro alimento. Pintura seca, muchas veces en la planta se realizan actividades de mantenimiento, hay que pintar las líneas del piso y esa pintura pues puede caer a nuestro alimento, hay que tener cierto cuidado. Joyería, se recomienda que también si nosotros trabajamos en la industria alimentaria, pues no presentemos reloj, pulseras, aretes, anillos, porque todo ese tipo de cosas pueden caer a nuestro alimento y pues, representar un peligro para el consumidor. Finalmente, otro material extraño, no natural, son los animales e insectos, incluidos los excrementos. De nueva cuenta, hay que tener un buen control de plagas, ya que en el alimento podemos encontrar restos de patas, excrementos o inclusive el animal completo. Se ha llegado a reportar algunos productos alimenticios que tienen una cucaracha, una rata. Entonces, un buen control de plagas pues va a minimizar este tipo de problemáticas. Aquí en la diapositiva incluyo algunos ejemplos. Aquí encontramos un trozo de carne que tiene una parte de metal, puede ser un clip, puede ser una joya, un anillo que cae en nuestro producto terminado y eso para el consumidor representa un riesgo. En el caso de la derecha, pues vemos que este arroz contiene un tornillo. Muchas veces las máquinas, como están funcionando, suelen vibrar, suelen aflojar los tornillos y es por eso que cada determinado tiempo requieren un mantenimiento para evitar este tipo de problemas. Y en el caso extremo, pues si no se tiene un control de plagas adecuado, es probable que nuestro producto terminado pues tenga una pequeña sorpresa, ¿no? Ahí tenemos una rata, las cuales han reportado en refrescos, en productos de panificación, entonces hay que tener un buen control de plagas, un buen proceso de manufactura para evitar
este tipo de peligros en nuestro producto terminado. Muy bien, el origen de estos materiales, en el caso del plástico, estos materiales pueden provenir de utensilios, materiales de empaque, guantes desechables y recipientes. Algunos ejemplos ya los mencioné, las tapas del lapicero, algunas ligas que luego pues se utilizan. Esto puede terminar en nuestro producto terminado. En el caso del vidrio, frascos, bombillos, termómetros y botellas. Muchas veces pues en la industria debemos de tener una buena iluminación y es probable que algún foco se rompa o durante el procesamiento algún termómetro reviente, por lo que pues hay que tener cierto cuidado. Ya en el diseño de instalaciones pues vemos que las lámparas tienen un protector por si se rompe la bombilla. En el caso de termómetros se recomienda termómetros digitales para impedir ese tipo de problemas. En el caso de madera, pues tenemos las tarimas utilizadas para almacenar ingredientes alimentarios o las estructuras de madera. En este caso, el producto terminado o en nuestro almacén, generalmente vamos a tener anaqueles o espacios donde vamos a colocar nuestro alimento, nuestra materia prima, con tarimas de madera. A veces esas tarimas pueden estar muy desgastadas y tener algunas pequeñas astillas. Si nosotros arrastramos el costal arriba de la superficie de la tarima, es probable que pues venga contaminado con algunas astillas de madera. A pesar de que son pequeñas, pues pueden causar una laceración en el consumidor. En el caso del metal, puede ver el origen pues viene en tuercas y pernos de equipo o maquinarias de proceso, algunos utensilios, alambres, granallas, equipos de oficina como son los grapas y los alfileres o los clips. Eso también pues llega a ocurrir en la industria. Muchas veces pues nosotros tenemos que estar monitoreando el proceso y pues llevamos un registro, ¿no? Una tablita de madera, una tablita acrílico, donde vamos tomando nuestras notas y pues a veces usamos clips, a veces pues engrapamos el material y por un descuido u otro pues se puede llegar a caer al producto terminado. Y el origen también puede ser humano, en este caso el cabello, las uñas, y esto es debido por falta de procedimientos de higiene de los alimentos. Y de nueva cuenta hay que recordar al personal que pues utilice la indumentaria adecuada, que o tenga el cabello corto, que utilice una cofia, en el caso de las chicas que se amarren su cabello, la cofia, evitar usar excesivas cantidades de maquillaje, las uñas, la pestaña postiza, inclusive hay algunas industrias que no te permiten el uso de lociones. Tienes que utilizar desodorantes neutros ya que pues las lociones liberan compuestos volátiles los cuales pueden caer en el alimento y pues darle otro sabor distinto. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de peligros. Muy bien, vamos a continuar con el caso de los peligros químicos. Estos peligros químicos se identifican por la presencia de sustancias nocivas que se pueden encontrar en los alimentos de forma natural o involuntaria. Aquí tenemos tres tipos de peligros químicos. En este caso vamos a tener sustancias químicas naturales. Estas sustancias químicas se encuentran presentes naturalmente en el alimento. Un ejemplo de esto son las micotoxinas. Ahorita vamos a detallar ese tipo de peligro. Las sustancias químicas agregadas intencionalmente. En este caso hay algunos conservadores que pueden tener un efecto contraproducente a la salud humana, como es el caso de los nitritos, los nitratos. Las sustancias químicas agregadas no intencionalmente como pesticidas. Esto también son sustancias químicas que se pueden encontrar en nuestro producto terminado y hay que tener cuidado. La contaminación química puede ocurrir a través de diversas vías. Puede ocurrir por el medio ambiente. Si nosotros exponemos nuestro alimento, nuestra materia prima a aire, suelo o agua contaminada, pues es muy probable que nuestro producto pues tenga estos contaminantes. El uso intencional de productos químicos, en el caso de los productos cárnicos, como los embutidos como el chorizo, el salami, ese tipo de productos se les añade sales de nitritos, sales de nitratos. Esto hace que el producto se conserve, que mantenga un buen color. Sin embargo, el exceso de nitratos se ha asociado con enfermedades carcinogénicas. Entonces hay que tener cuidado con el uso.
procesos de manufactura, esto tiene que ver con el uso de detergentes, de desinfectantes. Yo estuve trabajando en Lala y uno de los problemas que tenían era que la leche sabía a cloro. Su proceso de desinfectado, pues lo que hacían era cubrir las tuberías con desinfectante clorado. Sin embargo, no realizaban un buen enjuague. Entonces el producto terminado tenía un ligero sabor a cloro. Entonces hay que tener cuidado. Y la adición de aditivos alimentarios. Hay algunos aditivos que pues pueden provocar, bueno, aquí en México no están regulados correctamente, pero en otros países sí están regulados muy bien. Aquí en México pues desafortunadamente estamos un poquito retrasados con respecto a la normativa de aditivos. Entonces hay que tener cuidado con las cantidades de aditivos que se emplean. Ahora vamos a ver eh, los diferentes tipos de peligros químicos. Tenemos micotoxinas, toxinas naturales, toxinas marinas, contaminantes ambientales, aditivos alimentarios, productos químicos inducidos por el procesamiento, pesticidas, productos agrícolas y residuos de medicamentos veterinarios. Vamos a ver cada uno de estos tipos de peligro y explicar las repercusiones que tienen. En el caso de las micotoxinas, estas son toxinas naturales y son producidas por hongos. Estas micotoxinas son tóxicas para los seres humanos y animales, pueden producir pues cáncer prácticamente, son bioacumulables, entonces es de ahí su importancia. Estas están formadas por mohos que crecen en cultivos y alimentos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los cereales, las nueces. Estos son alimentos que tienen un contenido de humedad pues relativamente bajo, del 13 al 20%. Entonces hay que tener cuidado con el desarrollo de hongos. Las micotoxinas que causan más problemas en la salud son la aflatoxina, sus derivados como la aflatoxina B1, G1, el deoxinivalenol, la ocratoxina, la fumonicina y la patulina. Aquí en la imagen les coloco el hongo. Así se ve el hongo, va liberando sus toxinas, sus esporas, y se encuentra de manera natural en esos alimentos. Eh, Algunas de estas características de las micotoxinas es que son resistentes al calor, pueden causar daño tóxico a las células de humanos y animales, pueden causar efectos crónicos como varios tipos de cáncer, inmunodepresión, retraso del crecimiento, defectos de nacimiento o disfunción renal, y también pueden tener efectos graves a largo plazo, incluso en pequeñas concentraciones. Este tipo de micotoxinas por lo general son bioacumulables, tardan mucho tiempo en salir de nuestro organismo, entonces hay que tener ciertos cuidados. Aquí podemos ver el efecto de las micotoxinas. Nosotros encontramos que están presentes en cereales, en granos de cereales, en frutos secos, es muy común encontrarlas. Y recordemos que muchos de estos granos de cereales no solamente se utilizan en la industria, bueno, no solamente se utilizan para consumo humano. Muchas de esos cereales se utilizan como forraje, como alimento para ganado. Entonces esas micotoxinas pueden llegar al cerdo, pueden llegar al pollo, y los productos derivados es muy probable que tengan esta carga de micotoxinas. La carne, los huevos o la leche se ha reportado que pueden tener cantidades de aflatoxina B1, ocratoxina, fumonicina. Entonces todas estas sustancias, si nosotros como consumidores nos alimentamos de esto, pues podemos tener ciertos problemas que aquí menciona en la diapositiva. Retardo de crecimiento, infertilidad, inmunotoxicidad, falla del hígado, destrucción intestinal, etcétera. Es por eso que hay que tener pues mucho cuidado con las micotoxinas. Vamos a ver algunas de estas micotoxinas. Una de ellas es la aflatoxina. Esta es producida por el moho Aspergillus flavus. Generalmente se encuentra en alimentos como nueces, cacahuate, mantequilla de maní, higos y maíz. La proliferación de aspergillus y la producción de aflatoxina se ven afectadas por la sequía durante la temporada de crecimiento y la alta humedad durante el almacenamiento. Generalmente los productos secos, como son los cereales,
se recomienda que se almacenen con un contenido de humedad del 14 al 13%, ya que de esta manera pues evitamos el crecimiento de estos hongos. Otro tipo de hongos es el deoxinivalenol, la vomitoxina. Esta es una sustancia producida por varias especies de moho, como lo es Fusarium graminarium y Fusarium sporotrichioideae. Bueno, las familias de Fusarium son hongos a final de cuentas y producen toxinas, las cuales se pueden encontrar en cereales, granos y alimentos para animales. La exposición humana hacia estas toxinas son vómitos, dermatitis, tos y rinitis, por lo que pues hay que tener cuidado con este procesamiento y manipulación de los cereales. Tenemos otro tipo de micotoxinas como la acrotoxina A. Esta está formada por Aspergillus ocraceus, Penicillium verrucosum y otras especies de hongos. Generalmente se encuentra en alimentos almacenados incorrectamente. La acrotoxina A es un carcinógeno humano, de ahí su importancia. La fumosina es otro tipo de toxina producida por Fusarium verticilloides y Fusarium proliferatum. Esta toxina se encuentra habitualmente en el maíz. Causa enfermedades en animales como lo es el edema pulmonar porcino y la leucoencefalomasia en caballo. Generalmente el maíz es un alimento que se utiliza como forraje y es muy posible que pues tengan estas toxinas debido a un mal procesamiento, un mal almacenamiento. Tenemos la patulina. Esta es otra sustancia química producida por especies de Penicillium, Aspergillus y Bisoclamis. Es estable a altas temperaturas y pHs menores de 6. Esto se puede encontrar en frutas con moho, como son las manzanas, las peras, el durazno, las uvas, así como en algunas verduras y granos con moho. Si se dan cuenta, muchos alimentos, sobre todo los de origen vegetal, son los que sufren la presencia de micotoxinas. Hay que tener un buen plan, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de higiene para minimizar el efecto de estas micotoxinas. Cabe resaltar que el procesamiento de las micotoxinas, del procesamiento, perdón, de los cereales, puede reducir hasta un 75% la presencia de micotoxinas. Entonces, es por eso que insisto en que debe de haber unas buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, ya que eso va a disminuir la cantidad de hongos presentes o de micotoxinas presentes. Muy bien, seguimos con otro tipo de toxinas. En este caso tenemos toxinas naturales. Son compuestos producidos por las plantas en respuesta a ciertas condiciones o factores estresantes. Estas toxinas las suelen producir algunos alimentos, principalmente plantas, cuando se sienten amenazadas. Un ejemplo son los glicoalcaloides. Las papas tienen estos compuestos llamados glicoalcaloides y dentro de estos compuestos químicos se encuentra la alfa-solanina y la alfa-chaconina. Estas toxinas se manifiestan como respuesta al estrés, ya sea el exceso de luz ultravioleta, el daño mecánico, y no se pueden destruir con la cocción. Yo me imagino que muchos de los participantes de esta sesión pues han de haber visto estas papas. Generalmente las papas con alcaloides tienen unos moretones verdes. Entonces, estos moretones verdes representan la presencia de glicoalcaloides. Son sustancias tóxicas de manera natural y se producen por el mal manejo de la papa. La papa generalmente se cosecha con herramienta mecánica, no se hace manualmente como ocurre en las frutas, y esta cosecha mecanizada pues puede producir estos moretones. Para evitar esto, generalmente con la papa se hace un proceso de curado para que la papa vuelva a sanar, pero es difícil eliminarlo al 100%. De hecho, si ustedes han abierto alguna bolsa de sabritas, pues podrán observar esas manchitas verdes. Eso es algo que pues esa papa pues no se la coman porque pues tiene estos glicoalcaloides. Dentro de las toxinas marinas, estas se acumulan en pescados y mariscos. Hay dos fuentes de toxinas marinas. Unas son generadas por descomposición y las otras son
generadas por algas marinas microscópicas. En el caso de las toxinas por descomposición, el pescado va a formar histamina. Las dosis altas de histamina pueden desencadenar reacciones graves al consumidor, ya sea como sarpullido, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza o mareos. Es por ello que pues cuando nosotros consumimos pescado, la Profeco pues hace mucho hincapié en ciertos parámetros para detectar que nuestro pescado no se está descomponiendo. Hay que recordar que los mariscos y los pescados son alimentos que se descomponen rápidamente. Entonces la Profeco pues te pone una guía y uno de los parámetros que ustedes tienen que verificar al momento de comprar pescado es el olor. Si hay cantidades altas de histamina, esto puede generar que nuestro pescado, que nuestro marisco huela o sepa mal. Entonces, el pescado, pues hay que tener ciertos cuidados. Una vez que se pesca, hay que conservar la cadena de frío para que llegue lo más fresco posible, ya que pues estas toxinas se producen inmediatamente después de que el pescado ha sido pescado, se produce y pues hay que tener cuidado con esta toxina. Eh, También muchas de estas toxinas marinas son producidas y pueden acumularse en pescados y mariscos si ingieren ciertos tipos de algas. Ahorita que estamos en semana de cuaresma, se recomienda comer pescado, pero hay que tener cuidado, ya que a veces lanzan alertas sobre la marea roja. Esta marea roja es producida por el exceso de algas. Son algas que le dan coloración al agua de mar de ese tipo y los pescados se la comen. Entonces, estos pescados que comen ese tipo de algas, pues en su carne es muy probable que haya este tipo de toxinas. De hecho, en años pasados, pues ha habido alertas de marea roja, por lo que se recomienda no comer pescado para evitar este tipo de problemas. Una manera para prevenir este tipo de toxinas es que nuestro proveedor pues tenga sus zonas de pesca ya establecidas, ya delimitadas. De hecho hay algo que se llama proveedores certificados, los cuales pues te van a dar una materia prima inocua, de calidad, para que tu producto pues no sea afectado. Otro tipo de contaminantes son los contaminantes ambientales. En este caso, son sustancias químicas que accidental o deliberadamente ingresan al medio ambiente. A veces es como resultado de actividades humanas, a veces no. Algunos ejemplos incluyen plomo, arsénico, bromatos, dioxinas, furanos, mercurio y bisfenoles policlorados. En este caso, el ambiente, ya sea el aire, el suelo o el agua, puede contaminar nuestros alimentos, sobre todo la materia prima. Un caso muy común es lo que ocurre en Progreso. En Progreso de Obregón hay unas zonas de cultivo y muchas de esas zonas de cultivo son regadas con agua negra. Esa agua negra, pues además de tener residuos orgánicos, también podemos encontrar residuos inorgánicos, como lo es el plomo, el arsénico, el mercurio. En el caso del mar, el mar pues está contaminado con algunas cantidades de mercurio y es muy probable que los peces pues estén contaminados. En el caso de los bisfenoles clorados, sabemos que en el mar se deposita una gran cantidad de plástico. Entonces ese plástico genera esos bisfenoles policlorados y pues los animalitos lo consumen, en este caso los pescados, los mariscos, y estos suelen venir contaminados. Vamos a ver la presencia de estos contaminantes ambientales. Algunos se encuentran, bueno, algunos son producidos por el hombre, algunos otros no. Uno de ellos es el arsénico. El arsénico se encuentra de dos formas, de forma orgánica e inorgánica. El arsénico orgánico se puede encontrar en pescados y mariscos. Esta es una forma de arsénico menos dañina. Sin embargo, también tenemos compuestos inorgánicos de arsénico. Y estos se encuentran prácticamente en todo en el ambiente y se pueden liberar a través de diversos procesos, ya sea la acción volcánica, la extracción de minerales, pero en el caso de otras industrias, como lo es la industria agrícola, se añade deliberadamente. Esto es debido con la aplicación de pesticidas. Es necesario que nuestro cultivo
tenga un control de plagas y en muchas ocasiones se utilizan pesticidas sintéticos. Estos pesticidas sintéticos pueden tener cantidades considerables de arsénico y es muy probable que nuestro fruto, nuestro grano de cereal, nuestro fruto seco contenga cantidades de este contaminante. El cadmio también es un contaminante ambiental. Este se utiliza en la fabricación de baterías, pigmentos, revestimientos, estabilizadores para plástico, fundición de minerales, etcétera. Generalmente las aguas residuales y el suelo puede estar contaminado con este mineral. Es por eso que pues los cultivos agrícolas se debe tener agua pues más o menos tratada, agua tratada, y antes de cultivar pues hay que hacer análisis de suelo. Estos análisis de suelo se hacen con la finalidad de que pues corroboremos que la zona de cultivo no tenga estas sales minerales. El plomo es otro metal, este es un metal pesado tóxico, se puede encontrar en el agua y en algunos productos alimenticios que puedan haber estado en contacto con tuberías u utensilios de cocina antiguos que contienen soldadura a base de plomo. En muchas casas viejas suelen tener tuberías o revestimientos con plomo. Actualmente pues esto ya se ha ido cambiando, se añade plástico, se añade cobre, sin embargo anteriormente pues se añadía el plomo. El plomo pues ha demostrado trastornos neurológicos, problemas reproductivos y disminución de la inteligencia. Tanto los bebés como los niños pequeños corren un mayor riesgo debido a que esta población absorbe más plomo que los adultos y esto pues puede desencadenar estos trastornos debido a que ellos están creciendo y están desarrollándose. No sé si ustedes han visto las noticias, los juguetes que están pintados con pinturas a bases de plomo, pues son un riesgo para los pequeños. Pero no solamente también esos juguetitos, sino también ciertos alimentos. Aquí en la diapositiva les coloco las papas, el rábano y la zanahoria. Y estos ejemplos en particular son frutas que se cultivan a nivel de suelo. Entonces, si nosotros regamos con agua cargada con plomo, pues es muy probable que nuestro alimento pues tenga este mineral, por lo que se recomienda pues regar con aguas tratadas, tener cuidado durante el proceso de regado, etcétera. Todo esto va a evitar que nuestro alimento salga contaminado. Otro tipo de contaminante es el mercurio. Este se encuentra naturalmente en rocas, suelos, lagos, arroyos y océanos, pero también la quema de combustibles fósiles y la minería libera mucho mercurio al ambiente. Esto ocurre principalmente en el mar. Eh, Aquí lo que nos menciona la diapositiva es que hay trazas de mercurio prácticamente en todos los alimentos. En frutas y hortalizas es demasiado bajo, pero hay niveles altos en ciertos tipos de pescado, como lo es el tiburón, el pez espada, el marlín y el atún, debido a que pues como estos animalitos pues viven en el medio acuoso, en el mar, pues están en contacto con este mineral. Toda su vida están en contacto con este mineral y es probable que pues tengan altas cantidades de mercurio. De nueva cuenta, para prevenir esto, hay que comprar con un proveedor certificado, ya que pues este es un contaminante que se puede encontrar de manera natural. Eh, Muy bien, otro tipo de peligros son los aditivos. Los aditivos es cualquier sustancia química que se agrega a los alimentos durante la preparación o el almacenamiento. Muchos de estos aditivos son necesarios y se utilizan para mantener su calidad nutritiva, mejorar su calidad de conservación, hacerlos atractivos o para ayudar en su procesamiento, envasado y almacenamiento. Un ejemplo de este tipo de aditivos son los nitritos y nitratos, los cuales se añaden para conservar los productos curados, los encurtidos. Sin embargo, en altas concentraciones pues se ha reportado que tienen un efecto tóxico. Lo mismo pasa con algunos colorantes como lo es el rojo ayura, el amarillo 40 o tartracina, que son aditivos que pues en cantidades elevadas tienen ciertos problemas. Ahora, para prevenir esto,
pues tenemos que verificar nuestras normas, ya sea la norma oficial mexicana, el Codex Alimentarius, las normas establecidas por la FDA o las normas establecidas por la EFSA. En este caso, todos esos organismos lo que te van a decir son los límites permisibles. En el caso de los nitratos, a pesar de que sabemos que tienen una repercusión negativa a nuestra salud, son necesarios. Entonces, diversas organizaciones han establecido límites críticos. Si tú te pasas del límite crítico, puedes ocasionar un peligro al consumidor. De hecho, pues esto ocurre con muchos aditivos, a menos que sean reconocidos como seguros. También vamos a tener productos químicos inducidos por el procesamiento. Durante el procesamiento, durante nuestra cadena de proceso, se pueden formar productos químicos indeseables. Esto es debido a las reacciones entre los compuestos naturales del alimento. Ojo, aquí nos menciona que se puede formar una sustancia química indeseable como resultado de que un aditivo alimentario se agregue intencionalmente y luego reaccione con otro compuesto presente en el alimento. Esto también puede ser potenciado por el uso de aditivos. Entonces, esto es algo que no se puede evitar, ya que muchas veces nuestro procesamiento pues es necesario para obtener nuestro producto con ciertas características. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro esta parte. Dentro de los productos químicos inducidos por el procesamiento tenemos la acrilamida. Durante los procesos de fritura, los procesos de cocción, en algunos alimentos ocurre una reacción química que es la reacción de Maillard. Esta reacción es de oscurecimiento y le da una apariencia llamativa a nuestro alimento. En este caso lo podemos encontrar en algunos panes tostados, en las papas fritas. Esta es una reacción deseable. Sin embargo, si nosotros nos pasamos en el proceso de fritura o en el proceso de tostado, podemos generar este compuesto químico llamado acrilamida. Esta se forma naturalmente en ciertos alimentos, en particular con alimentos de origen vegetal que son ricos en carbohidratos y bajos en proteína durante el procesamiento o la cocción a altas temperaturas. Repito, nosotros tenemos que utilizar este proceso, la reacción de Maillard, para generar un producto llamativo y adecuado. Sin embargo, si nosotros nos pasamos de alta temperatura o de alto tiempo de cocción, podemos generar acrilamida y este es un problema de salud, ya que, pues de acuerdo a algunos estudios, es un probable carcinógeno humano. Aquí tenemos la estructura de la acrilamida. De hecho, hay industrias alimentarias, me parece que Totis, por ejemplo, es una que lleva el control de acrilamida, ya que en muchas industrias de fritura, pues se reprocesa el aceite, se utiliza una y otra vez, y eso también puede generar altas cantidades de acrilamida. Por eso hay que tener cuidado y pues renovar o reciclar el aceite cada determinado tiempo. Otro compuesto es el carbonato de etilo, también conocido como uretano. Es una sustancia química que se forma naturalmente durante el procesamiento de alimentos, en especial en alimentos fermentados, como lo es el vino, la cerveza, el whisky, los licores de fruta, el pan y el yogur. Esta se forma por reacción espontánea de urea y etanol. El carbonato de etilo también se ha clasificado como probable carcinógeno humano. Es probable que en el futuro tengamos más normativas restrictivas sobre este tipo de componentes. El furano, es uno de los contaminantes recientes. Es un peligro químico reciente que se ha estudiado. Este es un compuesto orgánico volátil e incoloro que pues se genera por la fabricación de ciertos productos alimentarios que son tratados con altas temperaturas, generalmente los productos enlatados o que estén en frascos. La presencia de furano es una preocupación potencial debido a los indicios de daño hepático y carcinogenicidad. En este caso, aquí les coloco la estructura del furano. Se encuentra generalmente en productos enlatados, en productos esterilizados como son las papillas para bebé, en algunos productos tostados como lo es el café,
algunas nueces, podemos tener cantidades de furano. Es por ello que lo que se recomienda es calentar a temperaturas altas en tiempos establecidos. Hay que checar constantemente nuestros equipos para que estén calibrados, para que no nos pasemos de la temperatura, para que no nos pasemos del tiempo, porque si nos pasamos podemos generar altas cantidades de furano. Muy bien. Otro contaminante, otro peligro químico son los pesticidas. Esto pues ya lo habíamos mencionado antes. Dentro de los pesticidas pues son sustancias necesarias que se utilizan para controlar, destruir, repeler o atraer una plaga o mitigar los efectos de una plaga. Los pesticidas son de naturaleza química, de naturaleza sintética, son organofosforados, organosufrados y este tipo de pesticidas generalmente dejan residuos sobre o dentro de los alimentos. Como es algo que no se puede evitar, ya que forzosamente tenemos que aplicar pesticidas, hay que poner atención a lo que nos dicen nuestras normas. La norma oficial mexicana, el Códex Alimentarius, la FDA y la EFSA nos establecen límites máximos permisibles, lo cual pues debemos de considerar si queremos que nuestro alimento pues sea seguro. Un ejemplo clásico es el DDT. El DDT o diclorodifenil tricloretano es uno de los pesticidas sintéticos más conocidos y es el mejor pesticida que se ha creado por el hombre. Este pesticida es de amplio espectro, dura mucho, sin embargo, es un pesticida que ya está prohibido. Que ya está prohibido, el DDT es cancerígeno y se cree que todavía permanece en el ambiente hoy en día, es demasiado estable. Es por ello que hay que tener cuidado con la aplicación de estas sustancias. De hecho, pues una de las partes de las buenas prácticas agrícolas es el control de pesticidas. No hay que pasarse sobre la cantidad recomendada porque pues nuestro alimento puede tener cantidades traza de pesticida y puede ocasionar un problema futuro. Otro tipo de peligro químico es el uso de fármacos. Estas sustancias se utilizan en animales destinados a la producción de alimentos para controlar o prevenir enfermedades en el animal. Si estos medicamentos se usan de manera apropiada, es decir, que se añaden en exceso o no se respeta el tiempo de retiro previo al sacrificio, es muy probable que estos medicamentos estén presentes en los alimentos. Cuando un animal se enferma, o una planta se enferma, porque también las plantas se les puede añadir fármacos, generalmente tenemos que establecer una cuarentena. Hay muchos productores que no lo hacen y es probable que la carne pues tenga cantidades de estos fármacos o la leche que se consuma tenga cantidades de estos fármacos. Entonces, una vez que el animal esté enfermo, hay que aislarlo, hay que darle su tratamiento. Una vez que termine su tratamiento, se le da una cuarentena y pues esperamos, ¿no? De nueva cuenta, los fármacos pueden estar en cantidades altas o bajas y depende de los organismos regulatorios decirnos si está bien o mal. En este caso hay que enfocarnos en la norma oficial mexicana, el Códex Alimentarius, la FDA y la EFSA, los cuales establecen los límites críticos de fármacos que puede tener una planta o un animal o la leche. Otro contaminante, otro peligro químico son los alergenos. Estos se encuentran de manera natural en el alimento y estas son proteínas que pueden producir una respuesta inmune anormal a ciertos sectores de la población. Los síntomas de una reacción alérgica pueden variar. Puede ser desde un salpullido, una picazón, dolores de cabeza, pero también puede llegar a un shock anafiláctico y la muerte. En este caso, las alergias ocurren a los pocos minutos de consumo. Esta puede retardarse, puede retrasarse dependiendo de la susceptibilidad del individuo y los síntomas aparecen varias horas después de la exposición inicial. Estos alérgenos no se pueden prevenir ya que pues forman parte de la composición de nuestro alimento procesado. Es responsabilidad del consumidor
leer las etiquetas, a pesar de que la industria alimentaria tiene que ver por la inocuidad, en el caso de los alergenos queda al consumidor. Entonces hay que leer las etiquetas, muchas de estas etiquetas a veces tienen la leyenda, puede contener trazas de cacahuate, puede contener gluten, entonces ya queda a responsabilidad del consumidor. A veces por norma, bueno, de hecho no es obligatorio, pero hay algunos países donde sí te obligan a ponerle que tiene nueces, que tiene gluten, pero a veces no es necesario. Entonces, ahí pues depende mucho del consumidor y muchas empresas lo colocan en su etiqueta por una cortesía. Entonces, va a haber algunas etiquetas que lo tengan, algunas otras que no, es normal. Dentro de los alergenos que se pueden encontrar en los alimentos, de acuerdo a los Estados Unidos, tenemos 8 alimentos que pueden ocasionar estas reacciones alérgicas, que es la leche, el huevo, el cacahuate, las nueces, la soya, el trigo, el pescado y los mariscos. Entonces, repito, eso ya queda a criterio del consumidor. El consumidor tendría que escoger sus alimentos, no es algo todavía tan importante que pues daña a toda la población en general. Bueno, aquí lo menciono, no hay forma de prevenir las alergias, es posible reducir el riesgo con la etiqueta del producto, y sin embargo, esta prevención recae en el consumidor. Entonces, eh, la empresa solamente puede cumplir con la parte de saneamiento y etiquetado de ingredientes efectivos. Ahí no hay nada más. Ok, vamos a ver el último apartado, que son peligros biológicos. Estos ocurren cuando se introducen organismos peligrosos o patógenos en los alimentos. Pueden ser bacterias, virus o parásitos. Estos se pueden introducir ya sea por el medio ambiente o prácticas de saneamiento inadecuadas o contaminación cruzada durante el transporte, manipulación, procesamiento y almacenamiento. El tipo y la magnitud del crecimiento microbiano están determinados por la naturaleza del alimento, las condiciones del empaque y el ambiente de almacenamiento. Cada alimento va a tener sus propias cepas microbiológicas. Esto depende de la composición química del alimento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de las bacterias vamos a tener microorganismos unicelulares, y las bacterias principales asociadas con las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs son Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli, ya sean sus variantes, la O157H7, la O104H4, Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterolítica y Chronobacter sakazaki. Estas bacterias pues se pueden encontrar en distintos alimentos y pues depende del tipo de alimento es la bacteria que vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso del pescado es muy probable que se encuentre Vibrio cholera. Este microorganismo crece principalmente en ese tipo de alimentos. Vibrio cholera en leche es poco probable, porque la leche no tiene la misma composición química que el pescado. En el caso de leche podemos encontrar pues Staphylococcus aureus, podemos encontrar Salmonella, Listeria, Escherichia coli. Entonces, dependiendo de la naturaleza del alimento, vamos a tener diferente tipo de microorganismo. Otro ejemplo es Clostridium botulinum. Este se encuentra en algunos, es un hongo, es un hongo que produce una espora, y se puede encontrar en cereales, en productos enlatados. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Las bacterias son organismos infecciosos que van a ser perjudiciales para su huésped. Lo que hace la bacteria es llega al intestino delgado, empieza a desplazar los microorganismos beneficiosos, agotan los recursos del huésped y destruyen el tejido. Una enfermedad transmitida por los alimentos por una infección puede tardar días o semanas en manifestarse, lo que a menudo dificulta la identificación del agente causal. Aquí hay que establecer una diferencia. En el caso
de las enfermedades transmitidas por alimentos generalmente ocurren días o semanas después. Esto es diferente con las alergias o con la intoxicación. Nosotros vimos toxinas marinas. Las toxinas marinas, en cuanto las consume una persona, luego provocan el efecto. En el caso de las bacterias o estas enfermedades suelen aparecer días después. Entonces, es una manera que nosotros podemos pues ver la causa del problema. Un ejemplo de una bacteria muy famosa fue la Escherichia coli enteromorrágica. Escherichia coli es la bacteria que produce la diarrea. Este tipo de bacterias pues tienen 4 variantes y una de interés es la Escherichia coli enteromorrágica. Esta bacteria generalmente proviene de fuentes como es la carne, la leche, algunas frutas y verduras, debido a que las frutas y verduras se les añade fertilizante, se les añade, ¿cómo se le llama? Abono. Este abono pues generalmente puede llevar excrementos de animales y es muy probable que tengamos ahí Escherichia coli. Una vez dentro del estómago, Escherichia coli enteromorrágica empieza a proliferar, empieza a desarrollarse en un periodo de incubación de 3 a 8 días y generalmente causa diarrea, pero en algunos casos esa diarrea puede venir con sangre. Desde ahí su importancia, ya que pues las personas se pueden morir desangradas. De hecho, esta cepa tuvo mucho interés en la época de los 2000. Actualmente pues su tasa de letalidad es del 3 al 5%, ya que se han establecido mejores controles, lo cual pues ha disminuido estos casos de Escherichia coli enteromorrágica. En el caso de las frutas y hortalizas, pues es recomendable lavarlas, desinfectarlas. En el caso de la carne, pues llevar un tratamiento de cocción adecuado. Lo mismo ocurre con la leche, hay que pasteurizar o esterilizar con la finalidad de disminuir la carga microbiana. Otro peligro microbiológico son los virus. Podemos tener algunos virus en alimentos. Los virus consisten en secciones únicas de ADN o ARN encerradas en una capa fina de proteína, también conocida como cápside, y estas no pueden existir independientemente de huéspedes vivos. Forzosamente necesitan un ser vivo para poderse desarrollar. Los virus asociados con la inocuidad alimentaria son el virus entérico, virus de la hepatitis A y el norovirus. El norovirus es un virus que produce diarrea, es muy similar a lo que produce Escherichia coli, pero pues en forma viral. Los virus generalmente se introducen en los alimentos a través de malas prácticas de higiene, y esto tiene que ver con personas que estén infectadas con el virus o a través de ingredientes alimentarios contaminados. Es importante que nuestro personal de la empresa, cuando esté enfermo, pues no vaya a trabajar, que se atienda. Muchas veces, pues bueno, desafortunadamente hay algunos patrones que obligan a sus empleados a ir enfermos, y eso es algo que pues no se tiene que hacer porque puede representar un riesgo para el alimento que estemos desarrollando. Otro tipo de peligro microbiológico son los parásitos. En este caso, los parásitos son cualquier organismo que obtiene un alimento de un huésped para crecer y reproducirse, es decir, parasitan. Los parásitos no proporcionan ningún recurso al anfitrión, generalmente lo dañan, y los parásitos comúnmente asociados a alimentos es el Cryptosporidium parvum, la Giardia duodenalis, las taenias, el Toxoplasma gondii, la Trichinella spiralis, la Entamoeba histolítica y la Entamoeba coli. En este caso, aquí subrayé la taenia, las variedades de taenia también se conoce como cisticerco. El cisticerco es un tipo de parásito que se encuentra en la carne de cerdo en forma de granitos. Hay que revisar la carne de cerdo para evitar este tipo de patógenos. También este parásito se puede encontrar en algunas papas, en algunas, ¿cómo se llama? Zanahorias, en algunas fresas, debido a que ese tipo de alimentos son fertilizados con, pues, con el excremento del cerdo. Entonces es muy probable
que esos alimentos tengan este parásito. Para poder controlar este parásito, en el caso de la carne se recomienda revisar. Si la carne tiene granos, ya no hay que procesarla, simplemente pues se desecha. Y en el caso de las frutas y hortalizas, simplemente hay que llevar un enjuague con agua. El enjuague abundante con agua va a hacer que el parásito se despegue. Entonces, esto pues va a impedir que el parásito pues llegue al organismo. Y bueno, el cisticerco se ha asociado, bueno, lo que provoca a los seres humanos son huecos en el cerebro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros ya vimos los peligros físicos, químicos y microbiológicos. Sin embargo, en los últimos años se está replanteando añadir más tipos de peligros. Otros tipos de peligros son los que se generan por la biotecnología. Recordemos que la biotecnología es una modificación genética y estos alimentos pues requieren que sean aprobados previamente para su venta. Una vez aprobados, los alimentos, los productos biotecnológicos se consideran iguales a sus contrapartes convencionales y el etiquetado es voluntario. Aquí en México no existe todavía una normativa como tal. Sin embargo, en el Codex Alimentarius, la EFSA y la FDA han establecido ciertos criterios para poder distribuir y comercializar estos productos. A pesar de que los productos biotecnológicos no hay pruebas contundentes de que ocasionen un daño al consumidor, pues en los últimos años se ha, pues digamos, hecho mucho énfasis en que estos alimentos de verdad no produzcan ese daño. La población en general todavía tiene cierta incertidumbre, desafortunadamente. Entonces, en algún futuro se espera que tanto el Codex como la EFSA como la FDA establezcan algunas normativas para este tipo de productos. eh, También pues vamos a tener algunos peligros que no han sido documentados, pero de igual manera pues ya se están empezando a gestionar su regulación, como son los priones. Los priones son partículas proteicas infecciosas. Causan una serie de enfermedades que afectan tanto humanos como animales. Una de estas enfermedades es la enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad estuvo muy presente en la década de los 90, en los 2000, ya que pues muchas vacas tenían un comportamiento errático. Esta es una enfermedad progresiva y mortal del sistema nervioso del ganado. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad, pero se asocia con la presencia de priones. No existe tratamiento o vacuna disponible para la enfermedad. Este tipo de peligros no han sido bueno, de hecho muchos manuales, muy pocos manuales de HACCP y de inocuidad los incluyen, pero también son importantes ya que pues ya tenemos el caso, ya tenemos la experiencia de la enfermedad de las vacas locas y mucha gente pues bueno, sobre todo el ganado fue lo que se afectó más, produciendo pérdidas millonarias. Ahora, estrategias que se pueden implementar para minimizar los peligros microbiológicos: establecer buenas prácticas de higiene, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, establecer los procedimientos operacionales de estándar de saneamiento, los famosos POEs, tener nuestro manual bien especificado, bien delimitado, con las especificaciones detalladas. También hay que tener proveedores certificados. En este caso, muchas industrias alimentarias, sobre todo las grandes, tienen proveedores que te llevan tu certificado de que tu producto está libre de peligros químicos, físicos y microbiológicos. También los métodos de conservación adecuados te van a permitir eliminar bueno, disminuir el peligro microbiológico, como por ejemplo la carne. La carne, ya sea de pescado, de res, de pollo o cerdo, pues tiene que tener una cadena de frío, buenas prácticas de manufactura. Esto va a hacer que nuestro alimento, su carga microbiana, si es que la tiene, pues se conserve. Nosotros con los métodos de conservación queremos que la carga microbiana disminuye o se mantenga estable durante un determinado tipo de tiempo. Ok, esto sería todo por la presentación de peligros en la industria alimentaria. Espero que haya sido de su agrado
y si hay alguna duda o comentario, pues ya las estaré sabiendo. Hasta luego, nos vemos, que pasen un excelente día.